Imagina un amor tan profundo que desafió a la muerte para dar vida. La historia de Jesús es un relato de valentía y entrega incomparables. Un hombre que eligió cargar una cruz que no era suya, enfrentando dolor y rechazo para ofrecer redención. Acompaña esta intensa y transformadora travesía, donde cada paso hacia el Calvario revela un amor que nadie puede explicar, pero que todos pueden sentir. Descubre cómo la cruz, en lugar de ser el final, se convirtió en el símbolo de una nueva esperanza para la humanidad. ¿Hasta dónde iría alguien por amor? Imagina por un momento que el destino del universo entero depende de una sola decisión. Esa decisión fue tomada hace más de 2000 años, en un lugar oscuro y polvoriento, donde una cruz se erigió como el símbolo del sufrimiento, la injusticia y el sacrificio. Lo que sucedió allí no fue solo un evento histórico, ni una leyenda vieja. Fue un giro tan radical que cambió el rumbo de la historia humana para siempre. Un hombre, aparentemente común, decidió dar su vida por los demás. Jesús, el Hijo de Dios, colgando entre el cielo y la tierra, se convirtió en el puente entre la humanidad caída y un Dios santo. ¿Pero por qué? ¿Qué nos impulsa a hacer tal sacrificio? Hoy, vamos a sumergirnos en el misterio profundo de la cruz, a desentrañar el secreto del amor eterno y a descubrir por qué Jesús no solo se sacrificó por nosotros, sino que lo hizo con una determinación inquebrantable. La cruz, ese objeto que hoy en día se lleva como joya o símbolo de fe, fue en sus tiempos el máximo emblema del dolor y la humillación. En el Imperio Romano era un castigo reservado solo para los peores criminales. No había nada noble ni glorioso en ella. Era la peor forma de morir, la más lenta, la más vergonzosa. Pero, en los ojos de Jesús, la cruz no solo representaba dolor, fue el instrumento que Dios eligió para reconciliar a la humanidad con Él. Y lo que sucedió allí, en ese madero, no fue solo una muerte. Fue el nacimiento de una nueva esperanza, de una nueva vida. Cuando Jesús caminaba hacia el Calvario, lo hacía con la certeza de que, al final, Él se convertiría en el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Pero no fue fácil. Cada paso que dio, cada golpe que recibió, cada insulto que escuchó, lo llevó más cerca del propósito que había nacido en su corazón desde antes de la fundación del mundo. No era solo un hombre tomando la decisión de morir, era el Hijo de Dios, el Creador del universo, decidiendo entrar en el dolor humano para tomar sobre él mismo todo lo que la humanidad no podía cargar. Y lo hizo, no porque fuera fácil, sino porque su amor era más grande que cualquier sufrimiento. Jesús, colgado en esa cruz, no solo estaba allí para morir. Estaba allí para asumir las consecuencias de nuestros errores, de nuestra rebelión, de nuestra separación de Dios. Él, que no conocía el pecado, se convirtió en pecado por nosotros. Y en ese momento, el cielo y la tierra parecían colapsar. En ese silencio, Jesús experimentó algo que nunca antes había experimentado: la separación de su Padre. Pero incluso en ese abismo, Él no retrocedió. Al contrario, ese sacrificio demostró que su amor por nosotros era más fuerte que cualquier dolor, que cualquier oscuridad. Es fácil pensar que el sacrificio de Jesús fue simplemente un acto heroico, una muestra de valentía. Pero no fue solo eso. Su sacrificio fue más profundo, más abarcante. Jesús no solo murió por aquellos que lo amaban, sino también por aquellos que lo rechazaban, que lo escupían, que lo ridiculizaban. En Romanos 5:8, Pablo nos dice:
Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que hace que este sacrificio sea tan incomprensible. Él no murió por aquellos que eran sus amigos. No, Él murió por aquellos que no lo entendían, por aquellos que no lo valoraban. La cruz de Jesús no fue solo un acto de amor, sino una obra redentora. Cada latigazo, cada espina, cada gota de sangre derramada tenía un propósito: restaurar lo que el pecado había roto. En ese sacrificio, Jesús pagó el precio completo, un precio que nadie más podría pagar. Él fue la última ofrenda, el sacrificio perfecto que, de una vez por todas, satisfició la justicia de Dios. Lo hizo para que nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros errores, pudiéramos acercarnos a Dios. Jesús no solo se sacrificó por la humanidad, Él se sacrificó por ti. Y esa es una verdad transformadora. La cruz no es solo un evento histórico, es un acto personal de amor dirigido a cada ser humano. Es imposible entender el amor de Dios sin ver la cruz. Jesús no solo sufrió para mostrarnos la gravedad del pecado, lo hizo para demostrar la profundidad de su amor. La cruz no fue solo un medio para salvarnos del castigo eterno. Fue el lugar donde encontramos la manifestación más pura y profunda de lo que significa amar de verdad. Y ese amor no fue solo un sentimiento momentáneo, fue un compromiso eterno, uno que sigue siendo relevante hoy, aquí y ahora. Cada paso de Jesús hacia la cruz era como un latido de esperanza, un latido que resonaba en lo más profundo de la humanidad. La cruz, un instrumento de tortura, se convertiría en el emblema de la salvación. En el camino hacia el Calvario, el cuerpo de Jesús estaba marcado por la fatiga, las heridas, la sangre derramada. Su rostro, desfigurado por el dolor y la violencia, reflejaba una paz inquebrantable, como si supiera que cada sufrimiento, cada golpe, tenía un propósito más grande que cualquier dolor físico. Es en ese momento de agonía donde comienza a entenderse el verdadero misterio de la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, estaba entregando su vida, no porque Él lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitábamos. Él no vino a salvarse a sí mismo, vino a salvarnos a nosotros. Cada paso que daba hacia el Gólgota era un paso de sacrificio y amor, un paso hacia el cumplimiento de un plan que había sido trazado desde la eternidad. Y ese sacrificio no era solo físico, sino espiritual. En ese momento, Jesús estaba tomando sobre sí todos los pecados de la humanidad, cada mentira, cada maldad, cada injusticia, cada acto de desobediencia. Él lo cargaba todo, y lo hacía con una sonrisa en su corazón, sabiendo que ese sacrificio nos daría la libertad, la paz y la esperanza eterna. En la cruz, el sacrificio de Jesús no solo se mide por lo que sufrió, sino por lo que nos dio. En ese sacrificio indescriptible, Jesús hizo posible nuestra reconciliación con Dios. La separación entre la humanidad y el Creador, que se había originado en el Edén, fue finalmente destruida. Jesús, con su muerte, rompió las cadenas que nos mantenían prisioneros del pecado y nos abrió las puertas de la salvación. En ese preciso momento, cuando su vida estaba en las últimas, Él no solo estaba muriendo, Él estaba ofreciendo la vida eterna a todos los que creyeran en Él. Jesús no murió solo por los buenos, por aquellos que lo seguían y creían en Él. Nombre Jesús murió por todos, incluso por aquellos que lo rechazaron, por aquellos que lo crucificaron, por aquellos que lo ignoraron. Su amor no tenía límites. Su sacrificio no hacía distinción.
Él vino a salvar a toda la humanidad, sin importar el pecado, sin importar el pasado. Y es ahí donde se revela la verdadera grandeza de la cruz. El sacrificio de Jesús no era solo para unos pocos, sino para todos, para cada uno de nosotros, sin excepción. Imagina el momento en que Jesús, en su agonía, miró hacia el cielo y, en su último suspiro, clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No era un grito de derrota, era un acto de total rendición, una declaración de confianza en el Padre. Jesús sabía que su misión estaba cumplida, que el precio de la redención había sido pagado. El Hijo de Dios, en su humanidad y divinidad, experimentó el dolor máximo para que nosotros pudiéramos experimentar el amor infinito. Y todo esto, por pura gracia, por amor incondicional. La muerte, que había sido el enemigo final de la humanidad desde el pecado original, ahora había sido derrotada. En el mismo momento en que Jesús expiró, el velo del templo se rasgó y la tierra tembló. Era como si la creación misma estuviera reconociendo que el Rey había vencido, que la oscuridad había sido vencida por la luz. Jesús había conquistado la muerte. Y no solo eso, sino que había transformado la muerte en un paso hacia la vida eterna. La muerte, que siempre había sido vista como un final, como el último y más aterrador de los enemigos, ahora era solo una transición. Para los que están en Cristo, la muerte ya no tiene el poder de separarnos de Él. De hecho, Jesús usó la muerte como un puente hacia la vida eterna. En el Calvario, cuando Jesús dijo, consumado es, nos estaba anunciando que el pecado, la muerte, el sufrimiento y la condena ya no tendrían la última palabra. La muerte fue derrotada y la vida eterna, fue asegurada para todos los que creen en Él. Es en ese momento, en la cruz, cuando entendemos que la muerte no es el final de la historia, sino el principio de una historia sin fin, una historia de resurrección. Jesús no solo murió por nosotros, sino que, a través de su sacrificio, nos abrió la puerta a la eternidad, a una vida sin fin, una vida llena de paz, amor y esperanza. La cruz, que parecía un símbolo de humillación y derrota, se convirtió en el emblema más grande de esperanza. No solo transformó la historia de la humanidad, sino que transformó el corazón de cada creyente. A través de la cruz, tenemos acceso a la gracia, a la misericordia, al perdón. En ese madero, Dios nos mostró el alcance infinito de su amor, un amor que no entiende de barreras, de miedos, de límites. Un amor que fue capaz de soportar todo por nuestra salvación. Y todo esto nos invita a vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida en la que el sacrificio de Jesús no solo nos perdona, sino que nos impulsa a amar como Él amó. Cada vez que miramos la cruz, nos enfrentamos con el desafío de vivir según el ejemplo de Jesús. Vivir para los demás, sacrificándonos por el bien de los otros, amando a los que nos odian, perdonando a los que nos ofenden. La cruz no solo es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros, sino una invitación a vivir de una manera nueva, una invitación a seguir el camino de sacrificio y amor que Él abrió para nosotros. La cruz es el corazón del Evangelio. Es el lugar donde el amor de Dios se encontró con la humanidad en su momento más oscuro y lo transformó todo. La cruz nos enseña que el sacrificio, el amor incondicional, la entrega total, son el camino hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera vida. En la cruz, encontramos la respuesta a la pregunta más profunda de la humanidad. ¿Qué hay más allá de la muerte? Y la respuesta es clara: en Cristo hay vida.
En Cristo, la muerte ya no tiene poder. En Cristo, encontramos la paz, la esperanza, la alegría que el mundo no puede dar. Y así, la cruz no es solo una historia que ocurrió hace más de 2000 años. Es una realidad que sigue cambiando vidas hoy, que sigue transformando corazones, que sigue invitándonos a vivir con propósito, con pasión, con amor. La cruz es la invitación a vivir en la victoria que Jesús nos dio, la invitación a caminar en su luz, a seguir sus pasos y a ser, como Él, portadores de esperanza para el mundo. Si esta parte te dejó con ganas de más, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Dale like, comenta lo que más te sorprendió y claro, comparte con tus amigos que van a querer sumergirse en esta historia contigo. Pero prepárate, lo que viene es aún más emocionante y lleno de giros inesperados. Nos vemos en el próximo capítulo.